Vamos a empezar. Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a iniciar la conferencia eh, que tiene el tema Ética y Política en la Sociedad Digital. Tenemos el honor de contar con la presencia del profesor José María Hernández Lozada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, quien, hay que decirlo, es un viejo amigo de esta casa. eh, es un colega con el que hemos trabajado durante mucho tiempo, desde los años 90, es decir, desde antes de que muchas y muchos de ustedes nacieran siquiera. Ya teníamos un trabajo académico muy intenso. Eh, el profesor Hernández Lozada, el doctor Hernández Lozada, pues es un gran especialista en filosofía moderna, es un gran especialista en la filosofía política de Hobbes. Aunque hoy no es el tema, también le pueden preguntar sobre Hobbes, pero también ha trabajado otros temas de secularización, procesos de construcción de laicidad, y en este caso nos ofrece un tema que está trabajando recientemente como parte de un proyecto novedoso sobre la ética y política, pues en el espacio digital, ¿no? En el mundo y la sociedad digital, las implicaciones que esto tiene, eh, no solo con nuestras disciplinas, las de la filosofía práctica que nos quedan de manera directa, la ética y la política, sino también con el espacio público y la experiencia política de nuestra época. Yo quiero recordar que pues yo tengo una larga relación de trabajo con José María Hernández, eh, en, desde el inicio de la Revista Internacional de Filosofía Política, que de manera muy productiva fue publicada durante 17 años a partir de un acuerdo entre la UNED de España y nuestra unidad, nuestro grupo de filosofía política, a través de la editorial Antropos. Eh, Comentábamos ahora antes de iniciar la sesión, pues que fue una experiencia inédita en lengua española. Publicamos durante esos 17 años 34 números semestrales a los filósofos políticos más relevantes que nos entregaban textos originales. No era criterio editorial en nuestra revista publicar traducciones, sino textos originales. Así que tenemos textos que por primera vez se publicaban de Kymlicka o de Charles Taylor o de otros filósofos y estudiosos. Y aunque la revista en su formato impreso, digamos, ya desapareció, y ya se cerró esa experiencia editorial, están disponibles en línea. Y ahí tienen ustedes números especializados que vale la pena consultar para quienes se interesen en la filosofía política, sobre todo, digamos, en la producción contemporánea. Si por contemporánea entendemos una época más o menos larga, ¿no? Y quienes estaban vivos en los noventas y en alguna medida seguimos, ¿no? En este momento. Yo le agradezco particularmente que se haya tomado el tiempo de acompañarnos en la UAM Iztapalapa. Sabes que es tu casa, que eres bienvenido. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí. No es la primera vez que viene como conferenciante, pero pues me da gusto también que quienes están interesados o están cursando temas de filosofía política también se acerquen a lo que se está haciendo en nuestra lengua, pero en otros espacios académicos altamente acreditados. Eh, Parte de la distinción académica que tiene la UAM, como ustedes saben, en el área de filosofía, pues está precisamente en el cultivo de la filosofía moral y política. Digamos que es nuestro rasgo de identidad probablemente más destacado o más señalado. Pues yo diría lo mismo con la experiencia de la UNED en España.
el Departamento de Filosofía, del que además es director José María Hernández en este momento, en el Departamento de Filosofía, la filosofía moral y política tuvo el principal impulso en los últimos años, ¿no? Con una generación de colegas, algunos de los cuales ya han fallecido, otros se han retirado, pero que generaron, digamos, este ambiente de discusión, de trabajo académico, pues que hoy ya ha tenido muchos frutos y que en muchas instituciones lo podemos encontrar, pero creo que fue un trabajo pionero, un trabajo muy adelantado en filosofía política que hicimos a partir de un acuerdo, ¿no? Con profesores que en ese momento eran muy experimentados, con mucha presencia institucional y académica, y otro grupo que en esa época pues éramos un poco más jóvenes de lo que somos ahora y que nos formamos pues trabajando mucho en cuestiones de filosofía política a la par que hacíamos o terminábamos los posgrados respectivos. Pues de ahí, de esa larga experiencia, de esa larga conversación que iniciamos hace 3 décadas, hace más de 3 décadas, proviene nuestra relación con la UNED y en particular con José María Hernández, a quien le reitero el agradecimiento. Bueno, pues él nos dará esta conferencia, Ética y Política en la Sociedad Digital, y dejaremos un tiempo para el final, para que al final puedan expresar en un coloquio sus comentarios, sus dudas, sus reflexiones. Bueno, pues te dejo la palabra, Chema, y gracias de nuevo por acompañarnos. Se oye, ¿verdad? Este es el micrófono. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias, Jesús, por esta presentación y por este recuerdo, ¿no? de antiguas experiencias pasadas, ¿no? Y de relaciones que hemos tenido entre España y México y especialmente entre la UNED y la UAM Iztapalapa. Y este encuentro me recuerda un poco pues, a la última vez bueno, no la última vez, pero sí, quizá una de las veces que vino Jesús Rodríguez a Madrid. Yo era entonces el coordinador del programa de doctorado en filosofía y tuve el gusto de hacer una sesión especial dedicada en homenaje a Javier Muguerza, que había sido catedrático de ética en nuestra universidad. Y bueno, pues invité pues, a dos antiguos doctorandos de Javier Muguerza, uno español, que es Javier Gomá, y otro que es mexicano, que es Jesús Rodríguez Cepeda, y que los dos pues, fueron invitados a dar una conferencia magistral, y también con estudiantes del programa de posgrado, ¿no? De doctorado, que yo entonces era el coordinador y dirigía. Y bueno, pues es una situación un poco, digamos que parecida a esta, ¿no? En la que yo tengo el gusto y el honor, ¿no? De aquí, de hablaros a vosotros, de tener la oportunidad de daros una charla en torno a un tema que creo que, bueno, que es en cierta medida de actualidad, ¿no? Es un tema que básicamente pues trata de centrarse en la... Tal vez con esta, ¿a mí me oían bien? Ah, ah. Bueno, pues tal vez se oye mejor ahora. Sí, sí, este es mejor, sí, debe de tener mejor la pila, ¿no? Bueno, pues con este tema que de alguna manera, como digo, es un tema de actualidad, ¿no? Y que, bueno, pues que se aborda desde muchas perspectivas, ¿no? Pero también desde la perspectiva de la filosofía moral y política, ¿no? El tema de las relaciones entre la llamada revolución digital y la democracia, ¿no? Voy a hacer algún tipo, digamos que de referencias primero a la parte más, digamos que de carácter tecnológica, ¿no? Y después, pues hablaré ya más directamente de algunos retos, ¿no? Que nos plantea desde el punto de vista de la filosofía política estas cuestiones, ¿no? Como sabéis todos, bueno, todos los cambios tecnológicos que ha habido últimamente, quizás el que sea más relevante de todos, pues es el de la invención de Internet, ¿no? Internet como un sistema de comunicaciones bueno, que fue fruto un poco de la Guerra Fría y del final de la Guerra Fría, ¿no? Digamos que todo el mundo sabe que Internet se desarrolló inicialmente como
una respuesta, ¿no?, tecnológica por parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ¿no?, frente a un posible ataque a la Unión Soviética. Y después, digamos que cuando digamos que el peligro de la Unión Soviética desapareció en el año 91, pues la National Science Foundation, ¿no?, pues que era un poco la que controlaba, digamos, que esta nueva tecnología, pues decidió dar el acceso, ¿no?, a todo el mundo, ¿no?, de esta nueva tecnología, ¿no?, de comunicación digital, ¿no? En realidad Internet funciona un poco como el sistema de la banca, ¿no? O sea, porque la National Science Foundation es como si fuese, digamos, que el Banco Central, ¿no? El Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, pues es una entidad, un regulador en principio apoyado por el Estado, pero que tiene, digamos, que participantes, inversores privados, ¿no? El caso de nuestro acceso, por ejemplo, a los bancos también se hace a través de un banco, digamos, que comercial, ¿no? Nosotros no podemos directamente operar con la Reserva Federal ni con el Banco Central Europeo, sino que tenemos que hacer nuestras transacciones, nuestras conexiones, ¿no?, a través de la red de bancos, ¿no? Ya sea el BBV o sea el Santander, ¿no? Algún banco, digamos, que comercial es el que nos permite la conexión, ¿no?, con el sistema bancario. Y con la red pasa un poco igual, ¿no? O sea, tenemos efectivamente esto, pues que contratar con algún proveedor particular, ¿no?, nuestra conexión a la red y a partir de ahí efectivamente podemos hacer nuestras operaciones, ¿no? En este sentido, bueno, hay una similitud. Muchos insisten en que no se debe confundir la red con Internet, porque hay más cosas en el mundo digital que lo que es puramente Internet, ¿no? De hecho, sigue habiendo redes, digamos, que no están, digamos, que abiertas a todo el mundo, redes de carácter financiero y redes de carácter militar. De hecho, por ejemplo, pues un filósofo español muy conocido por abordar estos temas, que se llama Javier Echevarría, prefiere hablar de una cosa así como el tercer entorno, ¿no? El tercer entorno para agrupar, digamos, que todos los fenómenos y todas las tecnopersonas, ya sean humanas o no humanas, ¿no?, que operan, digamos, con este nuevo sistema de comunicaciones digitales, ¿no? Una de las características tan importantes de esta, en fin, esta novedad, ¿no?, de los años 90, ¿no?, que fue Internet, fue un poco pues el hecho, como decía antes, de que nada más comenzar la década, pues después del derrumbe de la Unión Soviética, el regulador americano puso a disposición de todo el mundo la red de comunicaciones digitales que se convertiría después en Internet, una asociación de distintas redes nacionales, ¿no? Como todos sabemos, al abrirse al uso privado lo hizo enseguida a todos los fines posibles, ¿no? O sea, en el momento que la iniciativa privada entró, digamos, que en Internet, digamos que fue el invento mejor, ¿no?, de los años 90, que es un invento, unos años que se recuerdan efectivamente por la capacidad de expansión, ¿no?, que tuvo efectivamente la economía, ¿no? Gracias a Internet, digamos que las compañías tecnológicas y por descontado los principales cambios operados en la economía de los años 90 pues son bien conocidos. O sea, hubo una explosión, digamos, que de carácter económico, un impulso bueno, que de alguna manera hizo a muchos pues ilusionarse con la idea de que evidentemente entrábamos en un mundo nuevo, ¿no?, un mundo lleno de posibilidades, ¿no? El compositor John Perry Barrow hizo aquella famosa declaración de independencia del ciberespacio, en la cual declaraba que efectivamente Internet tenía que considerarse como una especie de bien de la humanidad, ¿no?, que ninguno podía ser controlado por ningún interés particular, por ningún Estado, por ninguna compañía, ¿no? Era como una nueva especie de fiel casa, ¿no?, para la... Perdón. Pues no sé, ya vamos a ver. Sí, es que no sé, tengo que ponerlo aquí, vamos a ver, la mano para que va a ser más fácil. Bueno, esto, vamos a ver, entonces sí, quizás un poco, para ir resumiendo, así se oye mejor, hubo primero, digamos, que un momento de dulce, digamos, que idilio, ¿no?, con las nuevas tecnologías, representada, pues eso, en manifestaciones como la de John Perry Barrow, ¿no?, sobre la declaración de independencia del hiperespacio. Hubo efectivamente, pues, todo un entusiasmo, ¿no?,
incluso, por ejemplo, representado por autores como el finlandés Pekka Himanen, ¿no? Que habló de la ética del hacker, ¿no? Para él, efectivamente, la ética del hacker, el hacker era el bueno, ¿no? Era efectivamente aquella persona que trabajaba en los entornos virtuales de manera cooperativa, ¿no? Y que trataba bueno, de buscar el bien también de la colectividad, ¿no? Y lo distinguía en ese sentido al cracker. El cracker sería el malo, ¿no? O sea, como tuvo un momento, por decirlo así, de idilio, eh, de las nuevas tecnologías que nos prometían efectivamente pues un futuro mejor, ¿no? Para la humanidad. Y eso sí, para muchos era un futuro efectivamente en la que no iba a haber ningún tipo de controles, ¿no? Pero la verdad es que desde el primer momento, claro, cuando nos conectábamos a Internet, pues evidentemente pues necesitábamos registrar nuestra IP, ¿no? Que es un poco el protocolo que permitía efectivamente la conexión con otro centro, con otro ordenador. Muchas de las páginas web y de las compañías que ofrecían servicios también te pedían permiso para acceder a tu historia de navegación. O sea, había elementos efectivamente que, bueno, que no eran simplemente elementos con falta, que podían hacer sospechar, ¿no? Digamos que esa especie de anonimato de la red y tal era una falacia, ¿no? Bueno, esto es algo que desde el punto de vista, por ejemplo, del desarrollo de las tecnologías, hay una periodista española que se llama Marta Peirano, que ha contado muy bien en un libro que se llama El enemigo conoce el sistema, ¿no? Que básicamente cuenta esa historia de nuestro presente, que nos habla de cómo efectivamente mientras unos, por ejemplo, Tim Berners, que fue el creador del protocolo de hipertextos, ¿no? Que permitió, digamos, que crear las primeras páginas web. Bueno, pues estos autores, pues efectivamente todos estos informáticos que querían trabajar en código abierto, ¿no? Como querían los hackers buenos, ¿no? Y que querían efectivamente cooperar, pues al final digamos que las invenciones y los descubrimientos iban haciendo, pues los iban apropiando otros para sus propios beneficios, ¿no? Gente como, por ejemplo, pues como Steve Jobs o gente efectivamente como el fundador de Microsoft, ¿no? En fin, o sea, y toda esta, digamos que nueva emergencia de una nueva, digamos que clase empresarial vinculada al mundo tecnológico, ¿no? Eh, entonces, bueno, por una parte, digamos que, que esto plantea efectivamente la pregunta de si efectivamente ese fracaso de la ética del hacker, ¿no? De la que hablaba Himanen, pues es un fracaso de la ética en general, o digamos que es una historia que se puede circunscribir a una falta de una cierta ingenuidad con respecto a lo que iba a ser las consecuencias de esa iniciativa de la National Science Foundation de abrir, digamos, que el uso de Internet a todo el mundo, ¿no? La cuestión de la ética, como digo, ha estado siempre presente, ¿no? En el debate, ¿no? De las comunicaciones digitales y del tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Es una cuestión, es un tema efectivamente que es recurrente, ¿no? O sea, por eso que también, en cierto modo, este debate tiene un cierto sabor de déjà vu, ¿no? Porque, bueno, pues es una cuestión que hemos venido un poco desde el año 68, por ejemplo, cuando se hizo aquella película no famosa de Stanley Kubrick, ¿no? De 2001, Odisea en el espacio, en donde efectivamente pues aparecían pues un ordenador que se rebelaba, ¿no? Contra los humanos, ¿no? Y había, digamos, esa pregunta, ¿no? Esa inquietud, ¿no? Bueno, efectivamente, si debemos desarrollar un tipo de pensamiento específico, un tipo de reflexión de carácter moral o ético en torno al uso de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, ¿no? La inteligencia artificial, la verdad es que no hace nada distinto a lo que podamos hacer nosotros de momento. Hay una anécdota muy curiosa, ¿no? El tenista Agassi, ¿no? Andrea Agassi, que sabéis que en los años 90 también, pues era, digamos, que siempre se competía con Boris Becker, ¿no? Por ganar los mayores torneos de tenis. Y siempre Boris Becker era muy bueno, pero Agassi siempre le ganaba. Y entonces, al final, en su biografía, cuando escribió su biografía, casi dijo que, bueno, que se ganaba siempre a Boris Becker porque se había dado cuenta que Boris Becker, cuando sacaba, que tenía un saque muy potente y siempre sacaba el centro de la pista o sacaba abierto, pero él sacaba potentemente y después subía arriba a la red y siempre ganaba el punto, ¿no? Y se dio cuenta que, bueno, que cuando iba a sacar al centro de la pista, que Boris Becker cerraba la boca y apretaba los labios. Y entonces, y sin embargo, cuando sacaba abierto, pues que abría la boca y sacaba la lengua. Y entonces, a partir de ahí, efectivamente, le empezó, claro, dijo, pues ya sabía lo que iba a hacer y ya tenía una forma, efectivamente, había conseguido una forma
de tener una ventaja sobre Becker, ¿no? Y lo que estaba haciendo realmente es reconocer patrones, ¿no? Reconocer un patrón de conducta, y eso es lo que hace mejor la inteligencia artificial, mejor que Agassi y mejor que ninguno de nosotros, ¿no? La inteligencia artificial es capaz de reconocer patrones visuales, patrones de conducta, ¿no? Patrones de comportamiento, y lo hace, digamos, de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente que lo puede hacer pues, cualquier ser humano, ¿no? En ese sentido, no es que haga nada nuevo, pero sí hace cosas que pueden resultar o llegar a ser sorprendentes, ¿no? Como hemos visto en los últimos meses, ¿no? Cosas como, por ejemplo, pues, a partir de lo que llaman ahora la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es el resultado de haber, digamos, que utilizado computadoras para, digamos, que entrenarse entre ellas, ¿no? Es el resultado de haber utilizado, por ejemplo, una versión digital de las redes neuronales, ¿no? Aplicadas a la computación, ¿no? Pues hemos conseguido ir desarrollando un modelo de inteligencia artificial que es capaz de generar imágenes que no son existentes, imágenes que, por ejemplo, pues de eso, la imagen del Papa Francisco vestido con abrigo de Balenciaga, ¿no? O una imagen, por ejemplo, de Elon Musk, paseando de la mano con Alexander Ocasio-Cortez, ¿no? O una imagen, efectivamente, no sé, de Donald Trump, ¿no? Pues rodeado por la policía, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que nos han sorprendido mucho las desarrolla una inteligencia artificial generativa que, a partir efectivamente de ese entrenamiento, ¿no? De sus propios, el propio programa, pues es capaz no solamente de reconocer una imagen de un gato, o de un abrigo, sino crear la imagen de un abrigo a partir de esos patrones visuales que ha aprendido a desarrollar, ¿no? A reconocer inicialmente, ¿no? Entonces eso es una especie, un paso, un salto que se ha dado en ese sentido, y no solamente se circunscribe a la imagen, también se circunscribe, por ejemplo, pues al sonido, ¿no? Y entonces hay programas en este momento que son capaces de, a partir de una muestra de voz de una persona, pues pueden efectivamente crear un vídeo con la imagen de esa persona diciendo lo que el programa quiera que diga, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues esto crea, digamos, una cierta disrupción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una disrupción porque de repente tenemos un medio de comunicación que es capaz de crear algo que no es cierto, ¿no? Que puede ser una cosa infantil, una broma, como por ejemplo pues el Papa vestido de Balenciaga, pero puede ser, por ejemplo, pues un vídeo de Barack Obama diciendo pues algo que a lo mejor puede ser una declaración, digamos, que de hostilidad frente a otro político, ¿no? En ese sentido, bueno, pues vemos que las tecnologías, ¿no? Pues han ido creando, digamos, que bueno, han ido resolviendo problemas que no teníamos y han ido creando otros, ¿no? En realidad, como dice el profesor de ética de la información de la Universidad de Oxford, italiano Floridi, ¿no? Él dice que, bueno, que en realidad la función que debía de tener la inteligencia, la ética de la información es tratar de controlar ese tipo de entropías, ¿no? Que todo sistema de comunicación genera. Que todos los sistemas de comunicación, empezando por el habla, pues generan sus entropías, ¿no? Y evidentemente, pues después del habla vino la escritura, y después de la escritura vino la comunicación telegráfica, y después la televisión, y después han venido, digamos, que otros medios de comunicación que han resuelto problemas, ¿no? O han, digamos, entropías o distorsiones que se podían generar con los medios anteriores, pero sin embargo han creado, digamos, que nuevas disfunciones, nuevos problemas, ¿no? Esto lo explica muy bien Platón en el Fedro, ¿no? Donde hace hablar a Sócrates en defensa del habla frente al discurso escrito, ¿no? Para Sócrates el habla era muy superior, era mucho mejor al discurso escrito, porque después de todo, pues evidentemente el discurso escrito era como una pintura de un hombre con la cual no se podía conversar, ¿no? Y sin embargo, pues daba lugar efectivamente pues, a malentendidos, a malinterpretaciones, a problemas efectivamente de distorsión de cuál podría haber sido la intención original del autor. Cuando si tienes la filosofía, si la entiendes como un diálogo, entre dos personas, pues evidentemente digamos que ese malentendido pues se puede deshacer en el mismo proceso del diálogo. Pero cuando simplemente tienes que leer un texto de un autor que a lo mejor ha vivido 5 siglos atrás o 20 siglos atrás,
pues entonces necesitas a un tecnólogo muy particular que se llama el exégeta o el profesor de filosofía, que es el que de alguna manera trata de contextualizar y explicar cuál es el verdadero sentido de ese texto o cuál es el sentido que puede tener para nosotros, ¿no? Porque efectivamente existe, digamos, que una entropía en el hecho mismo de que el discurso escrito es de un autor que no está ya aquí, que no está aquí para defenderlo, no está aquí para dialogar con nosotros, ¿no? Y de alguna manera, pues todas las tecnologías de la comunicación, de la misma forma que nos han dado posibilidades nuevas, han creado nuevas entropías, ¿no? Nuevas formas efectivamente de distorsión, de ambigüedad, de problemas, ¿no? Y esto lo vemos justamente con este tipo de inteligencias artificiales aplicadas a la comunicación digital, ya sean efectivamente a través de estos programas de creación de imagen, de sonido, de vídeo, o también a través de los famosos programas de los chat, ¿no? Chat GPT, ¿no? Los programas de inteligencia artificial con los cuales uno efectivamente puede hacer las cosas muy bien, pero también puede evidentemente copiar pues un trabajo o evidentemente efectivamente hacer un uso, digamos que un mal uso de esa tecnología, ¿no? Entonces, claro, realmente esto plantea pues muchas cuestiones desde el punto de vista de la ética, claro, ¿no? De la ética, efectivamente, porque la ética no es una cuestión que tenga que ver con la tecnología. O sea, en realidad no existe una ética de la inteligencia artificial ni una ética de Internet, ¿no? Estos son tecnologías como una mesa, por ejemplo, es una tecnología que puede servir para muchas cosas, ¿no? Puede servir para dar una conferencia, puede servir para una reunión familiar, puede servir para salvar a un enfermo, por ejemplo, en un quirófano, puede servir para firmar un acuerdo, por ejemplo, entre comprador y vendedor de derechos de contaminación ambiental. Las mesas como tecnologías sirven para muchas cosas. Las tecnologías como Internet o como la inteligencia artificial, como los programas basados en los que se llaman los Large Language Models, ¿no? Esto tipo ChatGPT, que ahora hay un montón de ellos, lo que sirven son para hacer cosas distintas y esas cosas evidentemente distintas tienen que ver con la acción humana, que es con lo que tiene que ver la ética, y la ética, evidentemente, frente a distintas situaciones, frente a distintas cosas, tiene cosas distintas que decir. O sea, que no hay una ética de la inteligencia artificial o de Internet como no hay una ética de la mesa. Lo que hay es un montón de principios de carácter moral que afectan, obviamente, a lo que hacemos con la mesa, con la tecnología o con cualquier otra tecnología, efectivamente, que queramos utilizar como ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco una cuestión importante, ¿no? Porque, bueno, pues muchas de estas tecnologías, por ejemplo, desde el punto de vista moral o ético, ¿qué se puede uno preguntar frente a este tipo de tecnologías que hablan de que utilizan la inteligencia artificial generativa? Bueno, en primer lugar, la primera pregunta es de dónde sale toda esa información. O sea, los derechos de autor, por ejemplo, que utiliza, por ejemplo, pues una, una empresa como OpenAI, ¿no? Para generar su chat, ¿no? De dónde sale efectivamente los modelos, los textos iniciales que ha cogido directamente de Internet, que tienen un autor y obviamente pues se ha encontrado efectivamente con la relación del New York Times, por ejemplo, que ya le ha dicho que le va a poner una demanda a la empresa porque, bueno, porque ha utilizado todo su archivo, ¿no? Para entrenar su algoritmo, ¿no? Entonces, eso es una pregunta efectivamente que se puede hacer desde el punto de vista de la ética, ¿no? O sea, esto es correcto efectivamente utilizar el trabajo de otras personas para generar un producto que después tú vendes, ¿no? ¿Qué tipo de uso se puede hacer con esos medios? Se puede utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial y este tipo de tecnologías, pues por ejemplo, para hacer acosos en la red, ¿no? Como se ha demostrado, pues lamentablemente en múltiples ocasiones, ¿no? A través, efectivamente, de lo que se llama el deep fake porn, ¿no? El porno, digamos, que esto simulado, ¿no? A través de la red, que generalmente pues se suele cebar una vez más con las mujeres, ¿no? Eso son preguntas, efectivamente, que hace la ética con respecto al uso que hacemos de las tecnologías, ¿no? Esa es una de nuestras preguntas principales. Y una de las preguntas principales, bueno, la pregunta a la que yo me quiero centrar ahora, ¿no? Que creo que también tiene que ver mucho con el papel de la ética y de la filosofía moral, ¿no? Con respecto a las tecnologías, es el tipo de público que crea este tipo de tecnologías, ¿no? Porque después de todo, el público, la noción de público, de opinión pública, es una noción esencial para entender la democracia, ¿no? Entonces, eh, tradicionalmente, pues estamos acostumbrados un poco a pensar que las democracias saludables, las democracias de calidad, necesitan, eh, necesitan, por decirlo así, un público de calidad, ¿no? Un público que sea capaz efectivamente de hacer un uso creativo, positivo de estas tecnologías, ¿no? Y esa es un poco la función principal de una esfera pública que sea, digamos que robusta, ¿no?
Como decía, hay una primera parte, ¿no? de entusiasmo, hay una parte evidentemente, obviamente, no digamos que positiva del uso de estas tecnologías de la comunicación que se ha demostrado efectiva, por ejemplo, pues en la primavera árabe, ¿no? O en el Me Too, o en muchas campañas, por ejemplo, que se han realizado y tal, utilizando redes sociales y utilizando efectivamente las nuevas tecnologías de la comunicación, utilizando Internet, y que esto efectivamente pues ha creado, digamos, que la esperanza de que esto es una nueva herramienta al servicio del público y de la democracia, ¿no? De un público efectivamente pues capacitado, ¿no? Pero al mismo tiempo pues no ha faltado, digamos, que la ocasión de comprobar cómo las propias autocracias, por ejemplo, en el Oriente Medio, ¿no? Pues hacen uso de esas tecnologías para reprimir a sus propios ciudadanos, como es el caso, por ejemplo, de Irán, ¿no? El famoso problema, efectivamente, de la represión que se está haciendo con respecto al uso del velo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, los propios estados son capaces de utilizar la tecnología con sus capacidades, efectivamente, no solamente de vigilancia, sino también de movilización de la opinión pública en su propio interés, ¿no? Hay un libro muy interesante que ha escrito hace un año John Kane, que es un teórico de la democracia, muy importante, australiano, que trabajó mucho tiempo en Reino Unido, que se llama así, ¿no? The New Despotism, ¿no? Que está justamente centrado en este fenómeno nuevo de cómo los estados autocráticos han aprendido también a utilizar las nuevas tecnologías para sus propios fines, los fines efectivamente de control y represión de la población, ¿no? Entonces, claro, realmente este es un tema capital, ¿no? O sea, a la hora de entender efectivamente desde un punto de vista, hacer una aproximación de carácter, digamos, que desde la filosofía moral, ¿no? Ética y política al tema de las nuevas tecnologías, la idea de la construcción del público y que entendemos por público y opinión pública es muy importante, ¿no? Desde un punto de vista, digamos que así más académico, por decirlo entre nosotros, ¿no? O sea, podemos plantear el problema utilizando, digamos, que el estudio clásico de Habermas, ¿no? Historia y crítica de la opinión pública, que es un libro del año 62, que Habermas fue su primer libro y según el propio Habermas fue también, digamos, que el que más se ha vendido, ¿no? Es verdad que este libro se vendió mucho porque una de las claves de su éxito fue que se tradujo al inglés en el año 1989, el momento efectivamente de la caída del muro de Berlín y el principio de esa revolución, digamos que ciudadana en los países de la Europa del Este, que llevó, digamos, que al traste en el año 91 con la Unión Soviética y lo que podríamos llamar el triunfo de la democracia liberal, ¿no? Frente al comunismo histórico, ¿no? Entonces, este fue un libro, efectivamente, que lo que abordaba un poco Habermas en ese libro era, desde un punto de vista, digamos, que de carácter histórico, pero también conceptual, trataba de construir la noción, poner el foco otra vez en la idea de opinión pública como un concepto fundamental para entender la calidad de la democracia, ¿no? O sea, Habermas lo hacía en principio, como si vosotros conocéis este libro, porque es un libro que además merece la pena leer, ¿no? Yo creo que hay una traducción que se hizo en español mucho antes del 89 por un filósofo español que se llama Antoni Domènech, ¿no? Que se hizo con antelación, ¿no? En los años 80, al principio de los 80, antes del 89, pero en inglés justamente este libro no se dio, digamos, no se hizo viral, por decirlo así, utilizar un término también de la cultura digital hasta después del 89 y coincidiendo un poco con ese momento dulce de la democracia liberal, ¿no? Que evidentemente confiaba en ese proyecto que tenía Habermas de que pensando la idea de opinión pública como desde un poco la reconstrucción histórica de lo que había sido la esfera de la opinión pública como una esfera de discusión, de diálogo, vinculada a una determinada clase social, la clase burguesa, la clase ilustrada, ¿no? Que de alguna manera pues, se reunía a través de clubs, se reconocía a través de un mismo género de literatura, de revistas, en fin, ese público burgués ilustrado era el público en el cual Habermas se estaba centrando, ¿no? Se podría, sí, de hecho, se hicieron muchas críticas al modelo histórico de Habermas, porque digamos que su público ilustrado era el público efectivamente centroeuropeo, básicamente de países como Alemania, Francia y Reino Unido, pero, y claro, obviamente tampoco habría que hablar de un público, sino más bien de los públicos, ¿no? Que hay dentro de la democracia, ¿no? Pero es cierto que la intencionalidad profunda del libro de Habermas no solamente era hacer una reconstrucción histórica de la opinión pública, sino encontrar un criterio, de alguna forma un criterio para evaluar la calidad de las democracias, ¿no? Porque claro, en aquel momento, en el año 62,
todavía había democracias como la RDA, la República Democrática Alemana, que era efectivamente, también se llamaba democracia, ¿no? Y casi todas las repúblicas, digamos, del bloque soviético también se presentaban a sí mismas como democracias, ¿no? Entonces, realmente la democracia hay una palabra, digamos que muy poco útil, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues son los años en los que, por ejemplo, en México había, digamos, que la llamada dictadura perfecta, ¿no? Del PRI, ¿no? Donde México también era una democracia, ¿no? En todos sus elementos constitucionales, pero sin embargo, en términos de opinión pública, de calidad democrática, pues habría que efectivamente que decir muchas cosas. Este concepto, esta idea de Habermas, tuvo mucho éxito, hizo fortuna, y de hecho, pues hoy en día pues tenemos un montón de instituciones que evalúan la calidad de las democracias, ¿no? Entonces tenemos índices de calidad democrática, ¿no? Por ejemplo, que hacen revistas, por ejemplo, como el The Economist, ¿no? O institutos de investigación como el Pew Research Center, por ejemplo, que hace también un análisis de todas las democracias, ¿no? Del planeta, ¿no? Tratando de evaluar la calidad democrática, ¿no? En general, digamos que en este momento hay un cierto pesimismo con respecto a la calidad de las democracias, ¿no? En, 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 a lo largo de todo el mundo, ¿no? Estos institutos pues un poco han lanzado ciertas alarmas, ¿no? Y una de las razones, uno de los motivos que argumentan justamente es este efecto distorsionante, ¿no? Estas entropías, ¿no? Que a veces los nuevos modelos de comunicación pues efectivamente generan, ¿no? Entonces estos institutos se dan cuenta que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la comunicación política dentro de una nueva esfera pública que ha sufrido una revolución a través de la digitalización, que son distorsionantes con respecto a ese modelo, a esa idea de calidad democrática basada en la educación, ¿no? Y la ciudadanía, ¿no? Que le gustaba efectivamente defender a Habermas, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos justamente en ese intri, ¿no? Eh, eh, Otra cosa que podríamos recordar es que Habermas escribió este libro 3 años exactamente después de que un historiador también muy conocido que se llama Reinhard Koselleck, ¿no? Escribiese otro libro que se llama Crítica y Crisis, ¿no? Koselleck también habla de la opinión pública en Crítica y Crisis, pero desde una perspectiva mucho más escéptica con respecto a, digamos, que las posibilidades de confiar, digamos, que en un público, digamos, que autónomo, bien educado. Más bien, Koselleck plantea la paradoja de que en realidad la idea del público y sobre todo la idea de distinción entre una autoridad pública y una conciencia privada es un invento de las monarquías absolutas, que son las que hacen por primera vez una historia de esa distinción entre conciencia privada y autoridad pública, pero es una distinción que dice Koselleck que se vuelve contra el propio Estado absolutista, porque lo que en principio se utiliza como un mecanismo para resolver, ¿no? Digamos que el funcionamiento del Estado, para que la gente reconozca que una cosa es la autoridad pública, otra cosa es lo que cada cual pueda pensar, digamos que en su casa, en su conciencia con respecto a su religión. Dice Koselleck, claro, esto históricamente se volvió contra el propio Estado porque generó, digamos, un aspecto, un ámbito, ¿no? Donde el ciudadano se convertía en crítico del Estado, ¿no? Había un problema, por eso la crítica y crisis. O sea, digamos que la crítica generaba la crisis de legitimación del propio Estado, porque habías creado efectivamente una autoridad paralela a la autoridad pública, que era la autoridad del público, ¿no? De esa ciudadanía crítica que era capaz de interactuar, exigir, pedir cuentas al Estado, ¿no? Entonces, para Koselleck esto era un problema, sobre todo porque Koselleck efectivamente tenía una visión no tan, digamos que más conservadora, por supuesto, ¿no? Más platónica en ese sentido, más conservadora, digamos que virtudes que puede tener la opinión de la gente, ¿no? O sea, lo que puede resultar, digamos que distorsionante, ¿no? En esa construcción de una razón pública a base de las opiniones privadas, ¿no? Entonces, Koselleck efectivamente plantea ahí, digamos que una objeción, por decirlo así, previa, ¿no? a lo que va a ser, digamos, que la defensa que hace Habermas de el uso de la razón en la esfera pública como la auténtica, digamos, que vía, ¿no? de legitimación de la democracia, ¿no? Koselleck efectivamente se situaría ahí, digamos, que una perspectiva un poco más, por decirlo así, platónica, ¿no? De desconfianza con respecto a lo que pueda aportar la gente, ¿no? Con sus propios intereses, prejuicios, con sus propias, digamos que, intereses privados, ¿no? A la idea de una razón pública, y Habermas piensa que no, que realmente ese es el gran reto, efectivamente, de crear la democracia, que es crear las condiciones epistémicas, ¿no? Para que la democracia pueda existir,
a través de la participación y la formación, la educación de la ciudadanía. Como digo, esto es un debate que no es un debate que se plantee simplemente entre Habermas y Cosello, que es un debate histórico que tiene que ver mucho con la historia de la filosofía y especialmente de la filosofía moral y política, ¿no? Es un debate que arranca con Platón y que, por ejemplo, pues también continúa, por ejemplo, en la polémica famosa entre John Dewey, que escribió La opinión pública y sus problemas, y Lippmann, ¿no? Walter Lippmann, que fue un periodista y filósofo también norteamericano, que escribió después de la Segunda Guerra Mundial 2 libros en torno a la opinión pública, también muy crítico con respecto, efectivamente, a esa especie de optimismo con respecto a que dejando a la gente hablar, dejando que la gente opine, pues evidentemente vamos a tener unos resultados de reforzamiento de la democracia y vamos a tener resultados positivos con respecto a la calidad democrática, ¿no? Y esto es un debate, efectivamente, que seguimos, en el cual seguimos todos de alguna forma anclados, ¿no? Seguimos todavía un poco, somos herederos, ¿no? de este tipo de debate, ¿no? La pregunta, por tanto, que tendríamos que hacernos es, bueno, ¿qué tipo, o sea, desde el punto de vista de este debate, ¿no? Entre si es buena o no que la gente diga lo que quiera a través del uso, digamos, que se sus preferencias, opiniones, ¿no? Es que, ¿en qué medida la revolución en las comunicaciones digitales ha sido buena o mala para el tema de la calidad democrática, ¿no? Entonces, en principio, como decía, partíamos de una situación de optimismo, de idilio, ¿no? De esas declaraciones, de esas novelas, por ejemplo, como la de Gibson, ¿no? Neuromante, ¿no? O esas declaraciones, efectivamente, del compositor John Perry Barrow, ¿no? Sobre la declaración de independencia del hiperespacio, ¿no? Esa especie de, bueno, de optimismo generalizado con respecto a que el uso de estas nuevas tecnologías que nos permiten conectarnos a través de redes sociales, de mensajerías, en fin, de forma inmediata, ¿no? Con todo el mundo, que esto efectivamente generaba una nueva era en la historia de la humanidad comparable a lo que había sido la invención de las primeras ciudades en la historia, ¿no? Un cambio, por decirlo así, de perspectiva se produjo en el año 2000 con la publicación de un libro de Cass Sunstein que se llama República.com. ¿No? A mí me gusta mucho citar este libro, pues he escrito muchos libros más sobre esto, pero me gusta mucho citar este porque creo que es hacerle justicia a un autor que además, bueno, yo le tengo muchas simpatías por otras obras que he escrito, y esta en particular creo que fue muy premonitoria, ¿no? De un cambio de perspectiva del optimismo a un cierto, digamos, que pesimismo con respecto al uso de estas nuevas tecnologías para la democracia, ¿no? Básicamente lo que hacía en aquel libro Sustein era analizar, ¿no? El modelo económico, ¿no? De las empresas que de alguna manera habían crecido y habían hecho su modelo de negocio a partir de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y claro, lo que venía a demostrar es que, bueno, en realidad estas empresas no estaban por aumentar la calidad democrática, sino más bien, bueno, por recoger datos, ¿no? De los propios usuarios, ¿no? Y venderlos a otras compañías con fines publicitarios o con fines efectivamente de mercado, ¿no? Y claro, realmente eso era un dato esencial, o sea, desde el punto de vista de la pérdida de lo que después se ha llamado pérdida de privacidad, ¿no? Bueno, era un dato fundamental, ¿no? O sea, el objetivo inicial de estas compañías de Sustain pues era una cuestión efectivamente de negocio, ¿no? Un negocio que se basaba efectivamente en mercadear con nuestra privacidad, ¿no? Lo que hoy todos sabemos, ¿no? Lo que se dice normalmente, ¿no? Es que el negocio, cuando es gratis, el negocio eres tú, ¿no? La mercancía eres tú, ¿no? Esa especie de moto, ¿no? Que se ha hecho ya viral, ¿no? Si es gratis, ten cuidado, la mercancía eres tú, ¿no? Entonces, bueno, Sustain pues planteó esto, ¿no? Después también planteó efectivamente que frente a la idea de que esto aumentaba efectivamente la libertad del consumidor, lo que hacía efectivamente era generar una especie de nueva soberanía del consumidor que iba en contra de la idea de la soberanía ciudadana, ¿no? Porque el consumidor era considerado como alguien efectivamente que en su bandeja de entrada pues, recibía informaciones o ofertas, por ejemplo, en función de sus gustos previos, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, esto servía para generar un público cada vez no más abierto, más reflexivo, sino un público cada vez más intolerante, más cerrado en sí mismo, ¿no? Y entonces, pues él empezó a utilizar expresiones como eso, cámaras de eco, la burbuja mediática, en fin, esto, la espiral del silencio, expresiones que él utiliza ya en esta obra y que después han hecho, de alguna manera, han hecho fortuna, ¿no? En la cantidad de teóricos y estudiosos
filósofos, sociólogos, que se han ocupado de esto, ¿no? Digamos que estas expresiones, ¿no?, se han vuelto muy familiares entre los estudiosos de estas cuestiones, que son incluso mucho más pesimistas de lo que era Sunstein, ¿no? Hay quien habla hoy, por ejemplo, del capitalismo de la vigilancia, ¿no?, como la autora Susana Zuboff, o del filtro burbuja, Elie Palliser, o de la máquina IP, ¿no?, que habla de esto un psicólogo que se llama Sinan Aral. Ese sistema, una especie de máquina IP, es una especie de sistema que nos mantiene continuamente conectados y sobreexcitados, ¿no? O, por ejemplo, Eva Iluz, ¿no?, la socióloga afincada en París, ¿no?, que habla efectivamente de la mercantilización de los afectos, o de la economía de la distracción, James Williams, que es un antiguo trabajador de Google, ¿no?, que se ha convertido en uno de los críticos también de estas tecnologías, los más duros, ¿no?, críticos de esto, o Carissa Belliz, que es una profesora de ética de la Universidad de Oxford, que ha escrito un libro que se llama Privacidad es poder, que critica un poco toda esa especie de locura, ¿no?, que supone el haber entrado en un mundo donde pues nuestra privacidad la hemos, digamos, que regalado, ¿no?, simplemente por un acceso, ¿no?, a una canción musical, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, hay otros filósofos, digamos, que desde perspectivas heideggerianas, por ejemplo, como es el caso, por ejemplo, de Byung-Chul Han, ¿no?, que es un coreano que está afincado en Alemania, está escrito mucho sobre esto, ¿no?, muchos libros, con el argumento efectivamente de que hemos entrado en una época de la psicopolítica, ¿no?, una época que podríamos llamar infocracia frente a la democracia racional, de discusión, de debate tradicional, ¿no?, en el sentido habermasiano. Hemos entrado en otra época, ¿no? O también, por ejemplo, el francés Éric Sadin, ¿no?, que habla efectivamente del abrasamiento de las psiques, ¿no?, este lo hace desde una perspectiva, digamos, que conecta más con Lipovetsky, con Baudrillard, con toda la filosofía francesa, ¿no?, donde efectivamente critica mucho todo este mundo en el cual nos hemos metido y donde hay una especie de triunfo, ¿no?, del individuo, lo que llama el individuo tirano, ¿no?, frente al individuo efectivamente que era capaz de realizar un contrato social, de moverse en la esfera pública con argumentos, ¿no?, con un debate, digamos, que en diálogo, ¿no?, con una ética del diálogo en el sentido habermasiano, ¿no? Entonces, bueno, todo esto genera efectivamente pues una especie de, por decirlo así, paso, ¿no?, de lo que podríamos llamar el idilio de la fascinación con las nuevas tecnologías a una desconfianza que pueda ser quizás en algún punto a lo mejor excesiva, ¿no?, pero que hemos dado, digamos, que hemos pendulado, ¿no?, de esa especie de fascinación a la desconfianza de una manera, digamos, que justificada, ¿no?, debido pues a muchos de los acontecimientos a los que hemos tenido que asistir, como ha sido, por ejemplo, pues el famoso escándalo de Cambridge Analytica, ¿no?, efectivamente el uso de datos y minería de datos facilitado por Facebook, ¿no?, para movilizar campañas en la dirección en relación con el Brexit o por la propia elección de Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos, en fin. O sea, ha habido una serie de elementos, ¿no?, que nos han dicho, nos han venido a decir un poco que, bueno, que a lo mejor no estaría de más, ¿no?, empezar un poco a distanciarnos un poco de este uso tan ingenuo, tan, digamos, que entusiasta de las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Bueno, esto también, como muchos sabéis, pues también tiene una vertiente, digamos, de carácter totalmente, digamos, que en el terreno artístico. Si los artistas como John Perry Barrow no habían sido los primeros entusiastas, pues también en el mundo de la cine, de la literatura, pues ha habido una reacción, digamos, que en contra de este fenómeno, ¿no? La serie Black Mirror, por ejemplo, británica, ¿no?, aborda este problema, ¿no?, efectivamente este mundo completamente loco, ¿no?, que efectivamente te evalúan y tal, o incluso que te implantan efectivamente, pues digamos que chips, ¿no?, a los militares, a los soldados y tal, para que puedan combatir sin tener sentimientos, ¿no? O sea, hay una serie hay un mundo distópico, ¿no?, que de repente emerge ahí, ¿no? Entonces, bueno, hemos pasado efectivamente de esas novelas más idealistas, más optimistas, como la de Gibson, ¿no?, Neuromante, pues a novelas, digamos, que mucho más pesimistas, como la última novela, por ejemplo, que conozco sobre este tema, que es una que ha escrito la estadounidense, además premio Pulitzer, una escritora muy buena que se llama Jennifer Egan, que se llama La casa de caramelo, ¿no?, donde efectivamente ahí se plantea la hipótesis de que hay una de estas compañías tecnológicas ha creado efectivamente la posibilidad de una aplicación
que se llama, que te permite compartir tus recuerdos, ¿no? Con otros usuarios, simplemente por el hecho de dejar tus recuerdos ahí en la aplicación, después puedes efectivamente acceder a los recuerdos de los demás, ¿no? Entonces se crea efectivamente, pues eso en principio tenía un objetivo que era más bien, digamos, que individual, ¿no? Cada cual pudiera recordar pues esa fiesta de cumpleaños o ese sábado en la playa con sus padres cuando era pequeño, o esos momentos que uno quiere a veces recordar, ¿no? Por la nostalgia. Pero de repente pues se empieza a generar otra cosa mucho más siniestra, ¿no? Que es evidentemente una cosa que se llama la conciencia colectiva, ¿no? Entonces la conciencia colectiva que está ahí alojada en la nube, ¿no? Y que evidentemente pues se crea un mundo completamente de ciudadanos atrapados en esa distopía, ¿no? De la casa de caramelo, ¿no? Quizás la novela más graciosa, que es crítica, pero al mismo tiempo es muy premonitoria, que conozco de todas estas, es una de Neil Stephenson que se llama Snow Crash, que es una joya del cyberpunk, ¿no? Esta novela efectivamente pues plantea, es una visión muy irónica, ya en los años 90 planteó, digamos, que toda una crítica, pero al mismo tiempo pues no tan, digamos, una crítica irónica, pero no tan negativa, o sea, no crea un espacio, digamos, que lúgubre, pero sí, digamos, que un espacio donde efectivamente por primera vez aparece el concepto de metaverso, ¿no? La idea efectivamente de los avatares, de que tú puedes tener una vida en el metaverso y otra vida, digamos, que en tu vida, en la vida física, ¿no? Y esta es una novela muy interesante de la que veo que se ha hablado poco, pero que plantea muchas cuestiones interesantes. Bueno, el caso es que, bueno, todo esto, efectivamente, pues bueno, pues como vosotros sabéis, ha dado lugar a, bueno, pues un debate, y hay un montón de gente que escribe sobre esto en este momento, y casi todo el mundo pues insiste en una cosa fundamental, que es que, bueno, o sea, hay que dejarse de ingenuidades y hay que regular el sector de las comunicaciones digitales y de la inteligencia artificial. Hay muchos alegatos. Yo el más potente que conozco es uno que hace un inglés, que es barrister, que es una especie de abogado. Es una figura del barrister en Reino Unido, es una cosa, es una especie entre un juez y un abogado, ¿no? Entonces, James Samskin, que ha escrito 2 libros sobre esto, y el último suyo se llama La República Digital, y es, digamos, que el alegato que conozco más potente a favor de efectivamente una regulación seria de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial y del mercado, efectivamente, de las comunicaciones digitales, ¿no? Y básicamente, digamos que, bueno, lo que dice Susskind es que, bueno, nosotros tenemos que controlar a los gigantes tecnológicos como una consecuencia lógica de la visión republicana de la política, ¿no? No debemos ni podemos cruzarnos de brazos, sino que necesitamos una legislación que ponga coto a los desmanes que puedan ocasionar efectivamente estas nuevas tecnológicas, ya sea efectivamente la apropiación de nuestros datos o ya sea efectivamente la creación de aplicaciones que pueden dar lugar efectivamente a manipulaciones de la opinión pública en momentos esenciales, ¿no? O claves, ¿no? De una elección, por ejemplo, o acosos, por ejemplo, en la red, ¿no? A la creación efectivamente de aplicaciones que puedan permitir esa especie de esos fakes, ¿no? Que pueden ser cosas inocentes o pueden ser cosas, digamos, que pueden causar mucho dolor, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, en España, en Almendralejo hace poco, ¿no? Que unas estudiantes chavales de 14 años y tal, pues evidentemente cogieron fotografías de sus compañeras y pues montaron toda una serie de fotografías pornográficas con esas imágenes y tal. Entonces, bueno, Susskind es de los que realmente cree que esto hay que regularlo y hay que evitarlo, ¿no? Y él habla, por ejemplo, bueno, de cosas, por ejemplo, que, bueno, plantea la cuestión que se plantea a todo el mundo. Si permitimos, efectivamente, no permitimos que la industria de la automoción o las industrias, por ejemplo, de la electricidad, pues operen sin ningún tipo de regulaciones, porque vamos a permitir, efectivamente, que la industria de las tecnologías digitales vayan a hacerlo, ¿no? O sea, es absurdo completamente, ¿no? Digamos que tenemos que abordar esto como una cuestión, digamos, que bueno, obvia, ¿no? De la propia, lo que se llamaría una visión republicana de la política, ¿no? Por supuesto, él da muchas ideas, ¿no? De regulación que se podrían hacer, incluso habla de certificaciones específicas que tendrían que recibir, por ejemplo, algunas aplicaciones, los propios programadores, porque no olvidemos, evidentemente, que el problema no es esa pregunta que se podría derivar de aquella
película, ¿no?, de Stanley Kubrick, ¿no?, sea 2001 en el espacio, ¿no?, de qué puede hacer una inteligencia artificial con nosotros, sino la pregunta, digamos, que tenemos que hacernos es qué hemos estado haciendo nosotros y que han estado haciendo algunos con la inteligencia artificial durante este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco ahí Susskind pues, insiste mucho en tomar, digamos, que una acción, digamos, que legislativa sobre esta cuestión. Y de hecho, pues, como después veremos, pues bueno, esto efectivamente pues también se ha hecho en gran medida, también dependiendo de las circunstancias geográficas de cada uno de los países y el papel que cada país o cada potencia tiene efectivamente en esta carrera, ¿no?, por la inteligencia artificial, ¿no? También hay que decirlo, algunas de las grandes tecnológicas han empezado un poco a aplicarse el cuento, ¿no?, y empezar a hablar un poco de una cierta moderación de sus propios contenidos, ¿no? Han empezado a crear, digamos, comités, ¿no?, asesores, ¿no?, que las pueden las pueden orientar, ¿no?, ante determinados fenómenos, ¿no?, ante determinadas reclamaciones o abusos, por ejemplo, pues efectivamente ellas han preferido empezar a explorar la vía de la autorregulación, eso sí, sin cambiar el modelo de negocio. O sea, no se trata de hacer otra cosa, sino de tener, digamos, un comité que pueda examinar determinados casos, ¿no?, de agravios, ¿no?, y que pueda hacer recomendaciones para que las industrias tecnológicas tomen con cartas en el asunto o consecuencias, tomen, digamos, que resoluciones con respecto, pues, a la eliminación de determinadas cuentas en Twitter o ahora X, ¿no?, o con respecto al uso de determinadas aplicaciones, ¿no?, por parte de usuarios, ¿no? Pero obviamente esto no es lo que quiere Susskind, ¿no?, que quiere efectivamente pues una regulación mucho más valiente, mucho más activa, ¿no?, por parte del Estado, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, que emerge también del planteamiento que hacen las nuevas tecnológicas, las grandes industrias de la comunicación digital, ¿no?, es un poco esta idea de que, bueno, que en el fondo la función que ellos están cumpliendo es una función que también sigue estando, digamos, que a favor de la democracia, ¿no? En el sentido, ellos piensan en el sentido habermasiano, en el sentido de que dejamos que la gente hable, que se exprese, que no haya mediaciones, que no haya élites, ¿no?, que no hay una élite efectivamente que te diga lo que es bueno o que es malo, sino que el propio ciudadano pueda compartir sus propios pensamientos, sus propias opiniones de forma libre, ¿no?, e incluso libre y además, digamos, que repetitiva, o sea, no sin ningún límite de tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología siempre ha utilizado mucho esta confrontación, por decirlo así, entre las élites y la gente, ¿no?, que es una cosa efectivamente que nos retoma otra vez a la confrontación que hacía efectivamente, que veíamos antes entre los defensores efectivamente de una razón pública y los defensores del ejercicio de la razón en la esfera pública, o sea, Habermas y Koselleck, como antes os mencionaban, ¿no? O sea, la idea de que, por una parte, Koselleck desconfía efectivamente de la gente, ¿no?, por decirlo así, porque no, que puedes esperar, ¿no?, como diría Platón, ¿no?, de la opinión de la gente, ¿no? Lo que necesitamos son élites que sepan de medicina, que sepan de alimentos, que esas élites evidentemente tomen las decisiones buenas, ¿no? Y eso es la autoridad pública, es eso, es las decisiones que se toman con la opinión fundamentada de un especialista sobre si esto se puede comer o no se puede comer, ¿no? Si esto se puede hacer o no se puede hacer, si esta operación es legítima o no es legítima. O sea, necesitamos un especialista en el tema para que de alguna manera determine. Esa es la idea de razón pública, ¿no?, a partir del conocimiento de la élite del especialista, ¿no? Y evidentemente, pues, la posición de Habermas es que, bueno, que no, que digamos que la función de la democracia es crear, digamos, que esas condiciones epistémicas de comunicación que permitan que los especialistas efectivamente no tengan una jerarquía con respecto a la gente. No hay una jerarquía natural, como diría Platón, ¿no?, del que sabe, del sabio, con respecto al ciudadano, sino que lo que existe evidentemente es un ejercicio de la razón en la esfera pública, que es la que nos da aquellos fines, ¿no?, aquellas cosas que podemos hacer con las tecnologías. ¿Recordáis cuando hablábamos antes de que la ética no es de la tecnología, no es de ética de la mesa, sino que es de lo que hacemos con la mesa, de lo que hacemos con las tecnologías, ¿no? Entonces, eso que hacemos con las tecnologías
es lo que le interesa efectivamente al paradigma democrático, no racionalista, dialógico, no de la ética dialógica, que busca efectivamente que aquello que hacemos y que podemos o no hacer con las tecnologías es algo que depende efectivamente del concurso de la opinión pública, en el sentido de esa opinión pública educada, capaz, ¿no? Entrenada efectivamente para poder abordar los distintos debates, ¿no? Bueno, Habermas, voy a dar, es verdad que esto puedo hablar mucho de estas cosas y yo creo que, ¿cómo voy de tiempo? Pues bueno, pues entonces voy a pegar un salto rápido, porque además en el diálogo después podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Habermas ha escrito el año pasado un artículo, está muy mayor, es un filósofo al que yo admiro mucho, ¿no? Pero ha escrito un artículo el año pasado sobre esta cuestión. Ha hecho, porque claro, efectivamente se ha dado cuenta que, bueno, que estamos en lo que podríamos llamar un nuevo momento en una nueva evolución en la transformación de la esfera pública, ¿no? De hecho, el artículo suyo, que lo publicó en inglés, se llama Reflexiones e hipótesis sobre una ulterior transformación estructural de la esfera de la opinión pública, ¿no? Que es del año pasado. Entonces, en este artículo, Habermas, después de hacer un pequeño repaso, ¿no?, a sus contribuciones sobre este tema, que son muchas, porque no solamente ha escrito efectivamente este libro de Historia y Crítica de la Opinión Pública, también escribió distintas cosas a lo largo del tiempo, ¿no? Sobre todo pues en facticidad, por ejemplo, y validez, y en otros textos y tal, ha ido aportando sobre la idea, ha ido, digamos que, mejorando, ¿no?, su concepción de la idea de la calidad de la democracia a partir de un concepto de la esfera de la opinión pública. Él, al final de hacer, bueno, después de hacer ese pequeño repaso, ¿no?, él dice que estamos evidentemente ante un momento de crisis, ¿no?, del concepto de la esfera de opinión pública clásica, ¿no?, la que él había definido, ¿no?, y que ahora tendríamos que hablar de una esfera semipública, semiprivada, ¿no? Puede llamarse así, la esfera semipública o esfera semiprivada, ¿no? Que son básicamente la esfera en la que habitan los usuarios de las redes, ¿no?, por decirlo así, digamos que rápido, ¿no?, o de digamos que de las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Por una parte, digamos que esto pone en peligro el carácter de la esfera pública clásica, centrado en lo que él llamaba el uso de la razón pública, porque ahora se mezclan en las nuevas tecnologías funciones que serían, digamos que, totalmente privadas con funciones de expresión pública. O sea, cuestiones de mensajería desde un punto de vista tecnológico, una aplicación de mensajería que mandas un mensaje, oye, que voy, ya estoy bajo, ¿no? O trae pan, ¿no? O sea, trae el pan, ¿no? O sea, es una cuestión completamente privada con, efectivamente, pues evidentemente, pues un mensaje como pues el Me Too, ¿no? O sea, pues yo también, o campañas efectivamente que han movido en este, digamos que ámbito de por decirlo así, de semipúblico, semiprivado, ¿no?, frente al concepto tradicional de distinción entre lo que era la esfera privada, por un lado, donde uno hacía efectivamente las cosas que eran buenas para su organización personal, en fin, para digamos que estar de acuerdo con sus propias creencias, y la esfera pública, que es una esfera efectivamente en la que uno hablaba como un individuo para el resto, usando la razón en esa esfera pública, ¿no? Pero claro, es evidente que, bueno, que sí, que hay cosas, evidentemente, que él puede dar cuenta que, bueno, que esa esfera semiprivada, semipública, puede servir también para la calidad de democracia. Como decía, en campañas, por ejemplo, como Black Lives Matter, o, por ejemplo, pues eso, la que citábamos antes, el Me Too, o campañas, por ejemplo, como las que ha habido, bueno, recientemente, ¿no? Claro, está la ¿cómo es? La de la futbolista española, la campaña de la... Basta ya, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama la campaña? Esta última que hemos tenido por el problema, ahí tiene hermoso, ¿no? El beso, efectivamente, que le ha dado el director el presidente de la Federación Española de Fútbol, bueno, que besó de una manera, digamos que invasiva, ¿no?, a la futbolista española, que además está aquí en México trabajando como futbolista en un equipo mexicano, ¿no? Y todo eso efectivamente no hubiera salido si no es gracias a las redes, porque lo que pasó inicialmente fue que pues nos habló de eso, la televisión hablaba de eso, y de repente pues alguien puso un Twitter diciendo, pues he visto que está hecho esto, u otros Twitters
evidentemente de apoyo, pues cómo se puede hacer esto, tal, o sea, esto es intolerable, tal. Y claro, efectivamente, pues eso dio lugar a toda una especie de, bueno, de escalada, ¿no? Sobre todo que se dio en las redes, además con el intento de taparlo, ¿no? Por parte de la Federación Española de Fútbol y de la FIFA, que habló con estas compañías para decir que retiraran esos tweets porque las imágenes que se estaban poniendo del beso y tal, que eso era, digamos, que propiedad de la Federación y de la FIFA y que no podían usarlas, ¿no? Pero de alguna manera no pudo efectivamente parar la ola, ¿no? de indignación, ¿no? Que después efectivamente pues se ha, digamos que, sumado a otra ola de indignación a partir efectivamente del se acabó, ¿no? Que es el otro lema efectivamente que han utilizado las futbolistas de la selección española y que se ha hecho viral internacionalmente y que, bueno, pues se ve claramente que esto es un caso claramente de actuación, ¿no? En la esfera, esta nueva esfera pública, semipública, semiprivada, ¿no? Que no se corresponde con lo que Habermas llamaba su esfera, digamos que clásica, ¿no? Su esfera pública clásica. Entonces, bueno, de alguna manera Habermas pues dice que, bueno, que esto hay que afectarlo y que esto es o sea, él ve la parte positiva, ¿no? Evidentemente, también es consciente de la parte negativa, o sea, de que, evidentemente, como diría John Kane, hay una serie de estados y de individuos y tal, y de compañías que pueden utilizar estas mismas tecnologías para efectivamente manipular, digamos, que la opinión pública en momentos clave, ¿no? De las elecciones, del proceso democrático, ¿no? Que pues se puede utilizar estas tecnologías evidentemente para abusar, por ejemplo, de las personas a través de aplicaciones efectivamente que crean, digamos, que deep porn, ¿no? O sea, estas aplicaciones o imágenes falsas o audios falsos que se pueden cometer delitos. Pero claro, imagínate que si alguien clona la voz de tu padre, ¿no? Se ha dado, ¿no? Y que te, oye, por favor, mándame una transferencia y tal, la necesito en este momento y tal. Estas cosas, estas circunstancias se han dado ya, ¿no? Entonces, bueno, él ve efectivamente que hay un problema y por lo tanto existe un problema de falta de legislación. El problema de lo que no habla Habermas, es una cosa que creo que es importante en este artículo, él no habla para nada en esta crisis de centralidad de la esfera pública clásica, de la relación entre el capitalismo y la revolución tecnológica, ¿no? Imagino que para él sería como volver a un debate pasado, ¿no? Habermas quiso salir del paradigma marxista de la producción y el trabajo y sustituirlo por el de la ética y la comunicación en la filosofía social. El paradigma del trabajo y la producción describe un individuo que se enfrenta tecnológicamente a un mundo externo, que es objetivo, ya sea de carácter natural o social, con la intención de lograr el objetivo final de la emancipación. Pero esa forma de antropología filosófica, propia del marxismo, pensaba Habermas, era reduccionista, puesto que dejaba de lado la otra dimensión esencial para la constitución de la especie humana, como es la comunicación, ¿no? Que está en la base de la interacción social y de la realización personal. En trabajos de aquella época, de los años 60, como Centra y Técnica como ideología o conocimiento e interés, Habermas argumentaba que si la acción instrumental con respecto a los fines, ¿no?, se convierte en el único modelo para la emancipación, el acento utópico que se podría poner en los derechos de ciudadanía, pues desaparecía. El sistema capitalista como tal no era lo inaceptable, ¿no? Sino lo que era inaceptable para Habermas era la colonización del sistema capitalista del mundo de la vida, ¿no? Habermas pensaba que efectivamente, por decirlo así, el mundo de la política sí podía controlar al mundo del capitalismo, ¿no? Mientras ese sistema capitalista, no colonizase el mundo de la vida, del cual formaba parte el mundo de la política, pues evidentemente pues había una oportunidad también para la emancipación a través de esa centralidad de los derechos de ciudadanía, ¿no? El derrumbamiento de la Unión Soviética, como hemos dicho antes, supuso el triunfo de esta idea de liberación mediante los derechos de ciudadanía, ¿no? Fue un poco el momento de felicidad, de triunfo de la democracia liberal, ¿no? Por el que tanto habían luchado Habermas y otros filósofos de su generación que consiguieron abandonar los rigores del comunismo. Pero el regalo de la National Science Foundation, el regalo que decidió hacer al mundo, inauguró una nueva etapa en la vida del capitalismo, una etapa en que la distinción que hacía Habermas entre el mundo del trabajo y el mundo de la vida se iba diluyendo día tras día de una forma impresionante. Hoy resulta, quizás más difícil que nunca, separar ambos espacios. La esperanza de que la política, que forma parte del mundo de la vida,
pueda controlar el capitalismo se ha visto mermada en la misma medida en que, como subraya, por ejemplo, Mariana Mazzucato y Rosie Collington en su último libro, The Big Con, ¿no? Como la consultora, las industrias de consultoría, esto debilitan nuestros negocios, infantilizan nuestros gobiernos, este es el título del libro, pues la misma medida en que los gobiernos y las organizaciones empresariales han ido cediendo sus decisiones a una nueva forma de empresa típica del neoliberalismo, como son las consultoras, que con la excusa de ayudar a su cliente terminan por tragarse, ¿no? Las capacidades de cualquier organización económica o política dejan de existir cuando no se ejercitan, nos dicen estas autoras. Es como hacerles los deberes a los niños o dejar que los haga ChatGPT, ¿no? Porque el problema está en que efectivamente al final los niños no saben hacer los deberes. Pues del mismo modo, un gobierno que ha externalizado sus tareas, aunque sea con el argumento de hacerlas mejor, o hacerlas bien, o hacerlas más baratas, ¿no? Termina por no saber cómo hacerlas. Mucho me temo que cuando hablamos de la necesidad de regular el sector de las tecnológicas, tal y como regulamos, por ejemplo, las eléctricas o las empresas de alimentación, olvidamos que estas regulaciones hace tiempo que las hacen las mismas consultoras que trabajan para estas empresas, ¿no? Este ha sido el gran éxito del neoliberalismo. No se trata de la reducción del tamaño del Estado, sino de la privatización de sus funciones, incluidas, en primer lugar, sus funciones más propias, las funciones regulatorias. Tampoco nos dice Haber nada en este nuevo entorno, en esta nueva cuestión, en esta nueva vuelta, digamos, que a la transformación estructural de la esfera pública, sobre cómo la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial está sirviendo para resucitar la vieja política de bloques. La inteligencia artificial fue desde el principio un sueño de los militares. Es el tipo de inteligencia que es útil para ganar una guerra o un partido de tenis, ¿no? Por eso se ha desarrollado con juegos de estrategia. Se basa en la compilación de datos, la búsqueda de patrones y la reducción del tiempo de respuesta. Hemos aprendido a aplicarla ahora a otras cosas muy importantes, como por ejemplo pues a la medicina, ¿no? Y por ejemplo pues a la inspección de mamografías, ¿no? Pero en su origen esta tecnología tenía una finalidad militar, la detección de barcos, misiles, movimientos de tropas, etc. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos invirtió miles de millones en defensa, incluyendo el desarrollo de la red. En este momento, el eje gobierno-universidades se ha desplazado hacia las grandes tecnológicas, que son las que cuentan realmente con la capacidad para desarrollar nuevos productos. Pero la visión estratégica sigue siendo la misma. Toda la inteligencia artificial desarrollada por el rival sistémico, ahora China, es un peligro. Por eso cualquier regulación es mala para el sector. Las potencias comparten la idea de que para ganar deben superar tecnológicamente a su adversario. Se trata de un pulso en el que Estados Unidos pugna por conservar el liderazgo, China avanza con fuerza, Rusia se apunta a la guerra sucia y la Unión Europea no está ni se la espera. El hecho de que la Unión Europea no sea un actor global en inteligencia artificial y en grandes compañías tecnológicas dice mucho de su voluntad y al mismo tiempo de su dificultad para legislar este tema. Si queréis, pues en el debate podemos hablar un poco más de esto. Mientras tanto, se disparan las previsiones de consumo mundial de energía, de recursos hidráulicos y minerales. Este consumo bien podría multiplicarse por 5 en los próximos años, debido al tráfico de datos que genera el uso de las nuevas aplicaciones. Un tráfico que no tiene lugar en ninguna nube, sino en ordenadores gigantes interconectados en gigantescos centros informáticos. Se estima que el consumo energético de estos megacentros supone en la actualidad cerca del 2% del total mundial. Cada búsqueda en ChatGPT consume una botellita de agua. Y como decíamos, parece que estas cifras se van a multiplicar en breve. Todo ello impulsado por compañías como Google, Meta, X, Apple, Microsoft y Amazon, los gigantes digitales que protagonizaron en tiempo récord el mayor proceso de concentración de capital de la historia. Algunos piensan que esto no es más que una nueva fase de aceleración de la modernidad, que tiene como único efecto práctico una actividad intrascendente, algo que no tiene ninguna importancia. Otros piensan que esa sensación de aceleración encubre que no pasa nada ya, es decir, que es una nueva forma de enmascarar la alienación humana, ¿no? Sobre esto hay teóricos efectivamente de
la aceleración y la alineación y tal, que puede ser bastante interesante que hablemos después de ellos, como Hartmut Rosa, por ejemplo. Ahora bien, asumir que la inteligencia humana tiene que hacerse cargo de su propia actualidad no significa renunciar a la búsqueda, localización y diferenciación de las alternativas. Por lo menos creo que esta ha sido siempre la tarea de la filosofía. Muchas gracias por la escucha. Muchas gracias, Chema. Todavía tenemos unos minutitos para una rápida ronda de preguntas. Lo que podemos hacer es juntarlas, si les parece, y ya luego que de manera conjunta pues nos ofrezcas una respuesta final. También nos has dejado un montón de bibliografía y luego hay manera de acceder a las sugerencias de lectura, pues que son de debate muy actual. Eh, si empezamos, Tomás. Sí, adelante, adelante. ¿Hasta qué punto es posible hablar de tecnología cuando la tecnología no es libre acceso para ciertos sectores de la población? ¿Y hasta dónde esto se puede considerar discriminatorio? Muy bien. Si quieres, las marcamos y estaba Tomás, está Alexis también. Primero que nada, pues gracias desearía agradecerle, doctor, ¿no? Por tomarse el tiempo de compartir su trabajo y digamos, su expertura en estos temas con nosotros. Yo tengo un par de preguntas y me parece que quizá voy a intentar hacerlas más pequeñas. La primera es, usted habló justamente eh, de la actividad democrática, ¿no? Y digamos, de la nueva ágora digital que se ha formado, ¿no? Mi pregunta es justo en ese sentido. ¿Cómo se puede regular realmente, digamos, en una era digital la opinión pública cuando hemos visto, ¿no? En las democracias occidentales, cómo el uso, por ejemplo, de bots han afectado en cierto modo, digamos, las tendencias democráticas o el, pues sí, la opinión pública, ¿no? Cuando los grandes CEOs como Elon Musk o el de Twitter, no recuerdo su nombre ahorita, Bill, ¿cómo? Ah, bueno, X. Pero pareciera que se niegan un poco, ¿no? Porque pues, también representan ganancias millonarias, ¿no? Todas estas empresas que se dedican justamente a inclinar la balanza, digamos, de la opinión pública de uno o del otro lado, ¿no? Porque pareciera, si no entendí mal, doctor, que su postura es esa, ¿no? La de una regulación, digamos, más enérgica con respecto a la vida digital, pero ¿cómo se puede lograr, ¿no? Si son las grandes empresas, digamos, las que se han encumbrado por sobre los sistemas estatales de gobierno. La segunda es, también va en ese sentido. ¿Cómo se puede, doctor, evitar el panóptico, ¿no? En esta era digital, en especial cuando la vigilancia constante pareciera pues ya no darnos pie a tener una vida, digamos, en la esfera privada, ¿no? Todo siempre está sujeto a escrutinio. Uno tiene que ser ahora muy cuidadoso con lo que uno expresa porque siempre se puede recurrir, digamos, a una opinión que uno tuvo hace 10 años y pareciera que el trabajo, las opiniones restantes, pues se tumban de un plumazo, ¿no? ¿Cómo se puede regular eso, no? En especial en el caso de México. Yo no sé, me imagino que esto ha sucedido en otros países, en otras democracias, pero el caso de Pegasus, por ejemplo, es interesante, ¿no? No estoy seguro, doctor José María, si estaba enterado al respecto, pero hace un par de sexenios, hace un par de gobiernos, de administraciones, justamente pues se vigilaba a través de un programa espía, digamos, a los actores políticos, ¿no? ¿Cómo se puede regular eso? Porque hay empresas que justamente se dedican a eso, ¿no? A labores de inteligencia, a labores de espionaje, y que son contratadas además por estados como el mexicano, ¿no? Para espiar a políticos, digamos, ajenos a la corriente principal. El tercero ya tiene un carácter más individual.
hay estudios que sugieren que empresas como Facebook o X, ahora X antes Twitter, invierten grandes sumas en estudios que tienen que ver con la psique humana, ¿no? Con este sistema dopaminérgico, ¿no? Que se activa cuando uno usa los sistemas de recompensa de las redes sociales, ¿no? Eh, hay estudios que sugieren que estas empresas como Facebook o Twitter gastan millones de dólares al año justo para mantener a los usuarios siempre, digamos, utilizando las redes sociales, ¿no? Incluso aunque uno no desee usarlas, el propio sistema de dopaminas a uno le exige, ¿no? Se compara incluso con adicciones como la cocaína, ¿no? ¿Cómo se puede regular eso también, ¿no? Digamos, el ejercicio de estas empresas por sobre crear una adicción con el usuario. Y bueno, tampoco alcancé a escuchar muchas de sus recomendaciones. Me interesaba en particular la novela Cyberpunk, pero no alcancé a escuchar el nombre, entonces me gustaría que lo repitiera. Y serían mis tres preguntas o tres grandes temas de discusión. Eh, sí. Gracias, Tomás. Tenemos, a ver, bueno, y ahorita te lo pasamos, Alexis, que quedaste más atrás. Sí, adelante. Sí, precisamente con lo último que comentó mi compañero, mi duda es respecto, bueno, justamente hablaba con un compañero sobre si era posible las regulaciones, pues, por ejemplo, las redes sociales. Comentaban que el hecho de bloquear o limitar acciones sería pues limitar la libertad de del uso o el uso que quiera darle el usuario. Entonces yo comentaba que pues es que este es un problema que en realidad hemos arrastrado desde, pues digamos, el siglo XVIII con el inicio del libre mercado, porque precisamente al darle el, el poder regulativo a privados, pues se queda muy, obviamente siempre va a haber intereses privados y como dice mi compañero, es ético no regularlo. Creo que es muy obvio que se necesitan regulaciones, sobre todo, por ejemplo, en redes sociales, que se sabe que ocupan nuestras debilidades biológicas incluso para enganchar al usuario. Entonces, ahí precisamente se está limitando la libertad. Pero justamente yo creo, con lo que preguntaba el compañero de qué se puede hacer, yo creo que no se puede hacer o se puede hacer muy poco mientras sigamos manteniendo un modelo liberal, porque precisamente, y lo ligo a la libertad económica, pues porque va ligado a empresas, una nueva creación de empresas que están ligadas a este modelo pues de Internet, ¿no? Entonces, pues sí, mi pregunta es más que nada si está de acuerdo con que pues no se puede regular o no se puede hacer mucho mientras sigamos manteniendo el modelo liberal o de libre mercado. Entonces, sí, sería eso. Muy bien. Alexis, tomamos una más. Pues muchas gracias, doctores Jesús, José María. Voy a ser breve. La pregunta que tendría es, en este marco normativo, ¿qué papel juega, por ejemplo, este sistema tecnológico conocido como Machine Learning? Porque creo que también aquí hay un problema epistemológico, ¿no? Que no sabemos exactamente cómo es que estas tecnologías que se avientan aprenden y si ellas mismas se podrían, digamos, autorregular o más bien no es el caso. Entonces, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bien. Bueno, antes de darle la palabra al doctor José María Hernández, yo quiero agregar un par de dudas muy sinceras que tengo sobre estos temas. Y yo en lo personal, tengo una relación de evasión con redes sociales, no porque no considere su importancia y su carácter constitutivo, sino porque me aterra. Es decir, el enganche que generan es tal que yo me he mantenido, por ejemplo, fuera de Facebook o Twitter, ahora X, ¿no? Eh, y hace unas semanas, después de que mis hijos me convencieron que bajara la aplicación de TikTok, pues la tuve que quitar porque había dejado de trabajar literalmente. Eh, ¿No? Voy a ver un ratito y acababa. Entonces descubrí lo que mencionaba ahora Tomás,
cierto espíritu adictivo que no me conocía respecto de estos incentivos, ¿no? ¿Por qué lo comento? Porque el tema de la regulación que, que tú conviertes, ¿no? En el tema central de tu argumento, es un tema muy espinoso. Es decir, hay un texto que entra a esta discusión de Ariel Kaufman, a quien lo hemos tenido aquí también, es un libro que se llama Odium Dicta, sobre discursos de odio en Internet. Bueno, conceptualiza el universo de los discursos de odio. Dice algo muy parecido a aquello con lo que has empezado. El mundo digital es un espacio público y como tal, si hemos construido regulaciones para los espacios públicos analógicos o reales, como gusten decirles, ¿por qué no es planteable como si la regulación del espacio digital? Porque allí se generan relaciones de materialidad social, ¿no? Intercambiamos, nos comunicamos, hacemos acuerdos, establecemos relaciones amorosas y sexuales, etc. Es un espacio donde vivimos. ¿Por qué no habría de regularse? Pero cuando plantea el problema de la regulación, dice que la tendencia general es encargarle al Estado la regulación y que las experiencias que tenemos de regulación estatal son pavorosas porque provienen de las autocracias, las que tú mencionabas. Él propone una batería interesante de clasificación de discursos de tal manera que solo los que realmente sean discursos de odio pudieran admitir la regulación en términos de prohibición o de control directo por el Estado, pero entrar a la otra parte, la generación de contradiscursos propios de una sociedad democrática, donde son las y los ciudadanos, ¿no? Con esta preocupación que hace rato planteabas, las y los ciudadanos los que también defienden temas o defienden libertades contra los depredadores, contra quienes lanzan discursos de odio, contra quienes utilizan las redes. Es decir, la red también es un espacio de intervención, de combate democrático, ¿no? Y solo subsidiariamente el Estado, porque el riesgo de invocar la regulación es que nos salga más cara, eh, eh, más caro la curación que la enfermedad, ¿no? Más caro el medicamento que la enfermedad, o más caro el caldo que las albóndigas, como aquí decimos, ¿no? Que aquello que te venía a rescatar el espacio de libertad se acabe convirtiendo, ¿no? En un mecanismo de censura y control, porque eso sí ya lo conocemos, es lo que dice Kaufman, ¿no? Esa experiencia sí la tenemos, porque ahí está China, ¿no? Controlando los espacios de redes sociales y además construyendo discursos que le sirven, no solo regulando y censurando, sino construyendo una discursividad que legitima o justifica el poder político, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un tema de primer orden, sobre todo para una generación que, como es notorio, es digital, ¿no? Nosotros en nuestra generación todavía podemos distinguir como en los días soleados, entre sol y sombra, ¿no? Que tenemos una parte vital que ha pasado por el mundo analógico y otra que está en el mundo digital con ciertas dificultades, pero pues la generación de usted está digitalizada, se dice, ¿no? Bueno, perdón, me extendí. Una respuesta agregada por cuestión. Gracias, Chema. Una respuesta agregada. Bueno, pues un poco, sí, de acuerdo con, un poco con la reflexión. O sea, yo no es que tenga una solución, ¿no? Para el problema, más bien lo que he tratado es de plantear el problema. El tema de la brecha digital, por ejemplo, que planteabas tú. Obviamente, cuando hablamos de que efectivamente, pues que el mundo está interconectado y tal, pues claro, no es lo mismo estar interconectado en Nueva York que en la selva del Amazonas. O sea, que no es verdad, ¿no? Hay digamos que un error ahí de apreciación que efectivamente no es capaz de ver efectivamente las discriminaciones que existen por razones efectivamente de acceso a la tecnología, ¿no? Cuando esto se vio claramente durante la pandemia, donde había alumnos efectivamente que tenían que seguir las clases online, pero no tenían ordenador en casa.
y otros que sí que tenían conexión a Internet, ordenador en casa y profesor efectivamente privado a través del ordenador, ¿no? Entonces, evidentemente, esta es una cuestión que a veces pues, obviamos a la hora de hablar o dar por sentado que efectivamente que ya todos estamos en la esfera pública digital, ¿no? O sea, no es así de cierto, aunque sí que, bueno, que se ve hay una tendencia a que efectivamente esa esfera pública digital cada vez va a ser más accesible, ¿no? Incluso con el desarrollo de nuevas tecnologías, como pueden ser las tecnologías de satélite, que acabarán dando efectivamente pues, la conexión a Internet a través de satélites en el futuro y no a través del famoso cableado aquel que se hizo, ¿no? En los años 90, ¿no? Que se cablearon casi todas las ciudades y que fue un fracaso económico porque después se descubrió el ADSL y no hacía falta, ¿no? Aquellos cables que se habían trazado, ¿no? Para poder ofertar efectivamente las conexiones digitales, sino que efectivamente aquellos 2 hilos de la compañía telefónica de cobre pues valían igual efectivamente para que pudieras hacer a Internet. Entonces, bueno, pues en el futuro también nos encontraremos con que esto sí, claramente hay un progreso tecnológico que va haciendo cada vez más accesible, digamos, que el tema de la conectividad, ¿no? Aunque hoy por hoy muchas veces cometemos el error, como tú has señalado, de dar por supuesto de que estamos todos en la esfera pública digital cuando no es tan cierto, ¿no? Y todos no estamos igual, ¿no? Que no todos tenemos la misma conexión, ¿no? La misma capacidad de transferencia de datos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es una observación que creo que es muy pertinente, ¿no? Después, con respecto a la cuestión fundamental, ¿no? O sea, por una parte, efectivamente, del uso y el abuso de las nuevas tecnologías, ¿no? Por una parte, el tema de la privacidad, espionaje, Pegasus, todo esto, claro. O sea, evidentemente, hay un montón de ejemplos que podemos, por decirlo así, de entropías, de disfunciones, ¿no? Del uso de estas tecnologías, que es evidente. O sea, el caso de Pegasus es un caso histórico que se espió efectivamente pues, a líderes europeos, al propio presidente del gobierno español, a Angela Merkel. O sea, efectivamente, hay una tecnología que en este momento, pues al servir a la empresa israelí Pegasus, le permitía pinchar el teléfono móvil, no de Jesús, bueno, que a lo mejor tiene alguna cosa que esconder, aunque no sepamos, ¿no? Pero sí, efectivamente, de los líderes mundiales que están discutiendo sobre, en fin, qué tipo de regulaciones o qué tipo de actividades o qué tipo de cosas hacer, ¿no? Es curioso, ¿no? Por eso decía al principio, desde el punto de vista de las tecnologías de la comunicación, siempre tendremos ese problema de que planteaba Platón, ¿no? O sea, es bueno, las tecnologías vienen a resolver problemas que tenían las tecnologías previas, pero crean nuevos problemas, ¿no? Entonces, por una parte, la imagen, como dices tú, claro, de repente ahora tenemos un montón de cámaras por todas las ciudades, es muy bueno, se pueden resolver muchos delitos, casos de violaciones, casos de accidentes. Ahora, por ejemplo, acabamos de ver, por ejemplo, la escala y la magnitud de la operación de Hamas, ¿no? Porque lo hemos visto con imágenes, ¿no? De lo que supuso ese acto, ¿no? De agresión, el asesinato directamente en la parada de autobús de los que están ahí, los transeúntes. O sea, y todo eso lo tenemos gracias a que estas cámaras lo han captado. Pero también nos dicen que eso lo puede generar un programa artificialmente. Con lo cual tenemos por una parte un paso adelante y dos atrás, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hacemos de esta tecnología? Crea, por una parte, resuelve un problema de entropía y nos crea otro problema de entropía, ¿no? Parece que estamos siempre, efectivamente, enganchados a ese rostro jánico, ¿no? de la tecnología. Y de ahí está justamente la pregunta de la ética. La pregunta de la ética no es, como decía, la tecnología en sí misma, sino qué hacemos con la tecnología, ¿no? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de decidir si queremos entrar o no en un debate de carácter regulatorio. Yo creo que esto es lo que se está hablando hoy en día. O sea, hoy en día, como ha salido aquí, al final la cuestión es si se regula o si no se regula. Pregunta no. Como diría Sustain, no. La pregunta no es si se regula o no se regula, sino qué tipo de regulación, ¿no? O sea, yo ya doy por supuesto que se regula, ¿no? Claro, evidentemente hay las compañías tecnológicas te dirán no se regula y además no se puede regular, porque cuando lleguen ustedes a regular, nosotros ya habremos inventado otra cosa, ¿no? Ese es el problema que tiene en este momento el Estado democrático. Las autocracias, evidentemente, sí pueden hacer ese tipo de regulación autocrática, pero el Estado democrático tiene el problema primero que va detrás de las compañías tecnológicas, ¿no? Cosa que efectivamente no pasa en China, ¿no? Que las compañías tecnológicas forman parte efectivamente del capitalismo de Estado y por lo tanto no va el Estado detrás. Pero en las democracias sí tenemos ese problema inicial, ¿no? Que vamos detrás de lo que inventan, ¿no?
Entonces llegamos con una regulación, digamos, que cuando ya han inventado otra cosa. Eso es un problema. El otro problema que tenemos es el de la capacidad del Estado para regular, que es un problema que he tratado de sacar aquí, digamos, que al final me parecía importante, es que tenemos realmente capacidad para regular, porque dices, mejor que no regule el Estado, si da igual, si es que el Estado ya es que ha perdido mucha capacidad de regulación, no tiene el conocimiento, no tiene el know-how para hacer efectivamente las regulaciones. Necesita contratar con aquellos agentes, aquellas consultoras, aquellos despachos que efectivamente conocen el tema y pueden regularlo, ¿no? Entonces, vivimos en un Estado, en cierta medida, infantilizado, ¿no? O sea, por una parte tenemos el Estado monstruo, ¿no? El capitalismo de Estado, el Estado autocrático, por una parte, que efectivamente regula y además, evidentemente, va por delante de la propia tecnología porque forma parte de su sistema capitalista de Estado, y tenemos el Estado que va, digamos, el democrático, que va muy por detrás y aún por encima ha perdido, digamos, que esa capacidad de regulación, ¿no? No tiene el conocimiento para poder hacer las regulaciones. La propuesta, por ejemplo, de Susten es una propuesta que también es parecida a la que tú mencionabas, profesor, es efectivamente buscar un modelo mixto, efectivamente, donde haya participación de regulación privada, ¿no? Y regulación estatal. O sea, que se creen efectivamente estas entidades reguladoras que tengan efectivamente la mezcla, la coparticipación. Por una parte, efectivamente, hay una parte del problema, evidentemente, que depende efectivamente de que las propias compañías o los propios medios tradicionales se autorregulen, ¿no? En este sentido, pues lo hemos conseguido con el caso, por ejemplo, de los medios tradicionales analógicos, y por qué no habríamos de conseguir algo en ese sentido, un progreso en ese sentido con los medios digitales. Después, bueno, está el tema de la psicología, ¿no? Al que aludíais los dos, ¿no? El problema de, bueno, y al final todo esto, pues que efectivamente, ¿qué grado de bienestar podemos obtener de este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces hay algunos autores, como yo mencionaba aquí a Sinan Amal, que es un profesor de psicología, que ha escrito este libro que se llama de la máquina hype, ¿no? Que es un poco habla efectivamente de esta cuestión, ¿no? De cómo todo esto, pues, genera una serie de problemas de carácter psicológico, de adicciones, ¿no? Y sobre todo en los jóvenes a las pantallas, y que, bueno, que efectivamente esto hay que de alguna manera regularlo también o autorregularlo para que efectivamente no se creen estos casos de adicciones, ¿no? Excesivas, ¿no? En la juventud o incluso pues la pérdida de capacidades, de competencias, porque evidentemente saber escribir y saber efectivamente leer depende también de que tú leas, no de que haya una máquina que te lea el texto. Si ya efectivamente generamos una tecnología que lee por nosotros, pues evidentemente las personas no sabrán leer. Cuando no tengan la tecnología, no podrán a su alcance, no podrán leer, ¿no? No podrán escribir. Entonces, hay cosas efectivamente que son regalos, por ejemplo, pues envenenados, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso efectivamente es un problema que sí que queda, que es una de las, digamos, que los efectos entrópicos, ¿no? De nuevas tecnologías que hay que considerar a la hora de regularlo. ¿Qué te diría efectivamente, pues, un planteamiento más basado en la idea de la tecnocracia, ¿no? En la línea Platón, Lippmann, en fin, o sea, Koselleck, bueno, preguntemos a los expertos y que regulen, ¿no? Que esos expertos efectivamente ya creemos digamos que pues entidades reguladoras que sean efectivamente mezclas de público y privado y que efectivamente se vayan creando regulaciones adaptadas a las nuevas circunstancias, a los nuevos inventos y tal, que sean los expertos los que saben de esto, los que realmente nos vayan asesorando. ¿Qué te diría aquellos que están más en el paradigma democrático, un caso de Don Dewey, Habermas y tal? No, lo que necesitamos es educar al público. Necesitamos a gente como Jesús Rodríguez Cepeda, que descarga efectivamente el TikTok y ya el cuarto día dice, hombre, yo efectivamente esto lo voy a quitar porque es que esto no me está aportando nada. Claro, evidentemente, pues es un público ilustrado, ¿no? Dice, pues esto estuvo muy bien, ya lo probé y tal, pero la verdad esto lo voy a dejar ahí abortado o lo voy a meter en una carpeta con aplicaciones para perder el tiempo, los jueves o los viernes a última hora y tal, cuando tengan insomnio, ¿no? Entonces, efectivamente, claro, ¿qué te dicen efectivamente estos autores que confían más en la calidad del público y de los públicos? Evidentemente bueno, que hay que educar, hay que seguir educando efectivamente a la ciudadanía para que el propio individuo se autorregule. Porque si el propio individuo no es capaz de autorregularse, muy poco puede hacer efectivamente un Estado, ya sea el Estado efectivamente, este Estado efectivamente ilustrado, ¿no? O el Estado autoritario, muy poco puede hacer efectivamente si el propio individuo no es capaz de autorregularse, ¿no? Y bueno,
Lo que has comentado tú, por ejemplo, el tema del machine learning es interesante, es muy interesante porque es verdad que una de las cosas más novedosas que hemos descubierto en el ámbito de la inteligencia artificial es que hemos conseguido efectivamente que las propias, os hemos puesto a entrenar a las propias computadoras consigo mismo, ¿no? Y esto ha sido efectivamente un poco el gran éxito, por ejemplo, del famoso AlphaGo, ¿no? O sea, efectivamente hemos creado un tipo de máquina que es capaz de entrenarse con otra máquina, ¿no? Y entonces cuando hay una máquina efectivamente que la programamos para que aprenda, digamos, que de sus errores, que todo se saque consecuencias, y esta acaba, digamos, que ganando a la máquina que no es capaz no está introducida esa función, ¿no? Cuando tenemos a la nueva máquina que ya es capaz, ha sido capaz de perfeccionar su algoritmo, pues entonces cogemos y metemos otra máquina nueva y tal, y así vamos efectivamente perfeccionando. Y de alguna manera, pues ha progresado mucho en este terreno y que, claro, eso se podría aplicar también efectivamente a el tema efectivamente de programar a la máquina para que haga cosas buenas, o sea, evitar evidentemente que la gente se enganche a tonterías, por decirlo así, rápido, mal y pronto, ¿no? Evitar efectivamente las adicciones, ¿no? Y los propios algoritmos podían hacerlo. Lo que estamos viendo es que los algoritmos actuales de TikTok o de aplicaciones como Twitter lo que favorecen es lo contrario. Favorecen la adicción, favorecen el odio, favorecen efectivamente la astracanada. O sea, eso es lo que se favorece, ¿no? Y entonces, claro, de alguna manera tendríamos que tratar de dar la vuelta. O sea, utilizar las tecnologías para los fines que nos hacen propiamente humanos, ¿no? Que sería un poco la conclusión que tiene el filósofo español Ortega y Gasset, ¿no? En Meditación sobre la técnica, ¿no? Y esa es nuestra función, esa es la función de la ética, ¿no? Efectivamente, pensar qué hacemos con esas tecnologías y sobre todo utilizarlas para construir nuestro propio futuro en un sentido efectivamente propiamente humano y ahí está un poco una tarea, ¿no? Que tenemos por delante y que no es, no, obviamente lo que han descubierto todas las tecnológicas es que este sistema es abordar, digamos, o tratar de explotar al máximo ese tipo de reacción a veces esto viciosa, violenta, pues es lo que más efectivamente engancha, ¿no? Al usuario, ¿no? Y esto es una cosa efectivamente que sí yo creo que no debemos de renunciar efectivamente a una regulación, aun sabiendo las limitaciones que tenemos de esta regulación. Porque eso yo creo que es importante, no es simplemente decir lo regulamos y ya está, ¿no? Sino hay que partir efectivamente de la base de que la regulación exige efectivamente también una consideración de las posibilidades y límites que tenemos para regular las cosas. Y bueno, bueno, pues nada, un poco todo esto son parte de una reflexión, ¿no? De un tema que es un tema de actualidad, que, bueno, pues un poco creo que como digo, al final la filosofía y la filosofía, en particular la filosofía moral, la filosofía práctica, no puede estar, digamos que de espaldas a la propia actualidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces, aunque este no es un tema completamente nuevo, porque evidentemente el tema de la inteligencia artificial pues ya viene de los años 60 coleando y hablándose de él, sí que digamos que de alguna manera ha vuelto a estar otra vez en la palestra, ¿no? Y ha vuelto a ser otra vez, digamos, objeto de actualidad, ¿no? Yo creo que, bueno, al final te das cuenta bueno, de que los filósofos también son importantes para este tipo de cuestiones, porque, bueno, pues los tecnólogos no pueden resolverlas por sí mismos, ¿no? Ellos pueden efectivamente, pues, funcionar, digamos, con una racionalidad, de acuerdo a, digamos, estratégica, de acuerdo a fines, pero evidentemente no es una racionalidad lo suficientemente humana, ¿no? Como para poder efectivamente abordar este tipo de problemas. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por vuestra atención y os agradezco mucho haber estado aquí esta mañana. Muy bien. Pues muchas gracias al doctor José María Hernández Lozada y vamos a darle un diploma, una constancia. Gracias a ustedes por su asistencia. Y muchas gracias por su asistencia. Pues la intención de invitarles a la discusión de estos temas es mostrar algo en lo que insistía el doctor Hernández Lozada al final. Una sólida formación en pensamiento clásico, en la argumentación filosófica, lo que nos da es capacidad para pensar nuestro tiempo. Eso ha estado siempre presente en la historia de la filosofía
y eso lo volvemos a experimentar en este tiempo, ¿no? Lo que hacemos como trabajo de entrenamiento filosófico, de desarrollo conceptual, al final nos habilita para estas tareas de reflexión que otros especialistas no hacen. Acuérdense que decía Thomas Kuhn que solo cuando están en crisis los científicos tratan de pensar como filósofos, porque mientras no, les parece que todo es normal, ¿no? Entonces, justo ese es el trabajo de la filosofía, esta reflexión crítica. Pues muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana. Nos vemos la próxima.